Miren, cuando vean un carro de esos, huyan. Huyan. Esos son los carros que utilizan para enseñar a la gente en las escuelas de manejo. Pero obviamente están aprendiendo y son malísimos. Aquí en Braga, cuando dice llover, es llover, no para. Y esta semana es chuva toda semana. Y yo salí y no trouxe guarda-chuva. Lo que quise decir fue que salí y no me traje el paraguas. Bueno amigos, hoy les voy a mostrar un poco de Guimarães. Voy a ir a acompañar unos amigos a Guimarães. Vamos a ver qué les puedo mostrar de allí. Lo que les puedo comentar de Guimarães es que es la ciudad de donde nació Portugal. Ahí nació Portugal. Vale mencionar que entre los bracarenses y los de Guimarães, que no sé cómo se les llama, hay una rivalidad siempre, tanto en el fútbol como en general, en cultura general. Por cierto, les quería comentar acerca del sistema de salud de aquí en cuanto a las emergencias, cuando tienen una emergencia. Al tener una emergencia, simplemente vayan al hospital y serán atendidos dependiendo de la gravedad. Al momento de ingresar, ellos tienen 3 tipos o 4 tipos de emergencia según el tipo de gravedad y les asignan un color: amarillo, rojo, naranja. Cuando ingresas al hospital, cuando vas a la recepción, tienes que llevar tu número de utente, que es el número que te asignaron para tu médico de familia. Es lo que tienes que presentar al momento de llegar allí al hospital. Por ejemplo, si se preguntan cuánto podrían pagar en una emergencia, imagínense este escenario. Una mujer tiene que ir a una consulta de emergencia al hospital y la va a ver un ginecólogo. Bueno, para que el ginecólogo la vea, la examine, le haga un eco como tal, por esa examinación, por ese eco y todo ese proceso, le cobran 18 euros. Recuerden, eso es en el caso de que tengan una emergencia y tengan que ir al hospital por una emergencia. Si es cualquier otra cosa, de que se sienten mal, que quieren que el médico de familia les revise tal cosa, sí tienen que llamar, pedir una cita o ir directamente a su centro de salud donde está el médico de familia y solicitar una cita para verse con el médico de familia. Si se trata de una emergencia, pueden ir al hospital directamente. Por esas razones es que tienen que estar aquí con todos sus papeles en regla, estar inscritos en su médico de familia y todo eso, para que puedan obtener los beneficios que eso puede traer y no pasen después trabajo en ese tipo de situaciones. Si han notado que estoy hablando un poco raro, es porque aquí ha cambiado mucho el clima. De repente hay sol, de repente hay lluvia, de repente hay frío, de repente no. Entonces eso me ha causado un poco de gripe. Fíjense, ahorita está un sol radiante, con un clima fresco, frío. Y en la mañana no estuvo ni nada parecido. Estaba el cielo trancado de lluvia, llovió toda la mañana hasta hace poquito y ahora está este sol. Bueno, amigos, voy camino a Guimarães y les voy a mostrar cuánto cuesta llenar un tanque de gasolina, o en este caso de gasóleo, que sería diésel en Venezuela, y ya van a ver cuánto cuesta una camioneta pequeña más o menos. Como pueden ver, fueron 57 litros casi, y fueron casi 70 euros para una camioneta no muy grande. Bueno, estamos en Guimarães Shopping y aquí estamos empezando a ver la Navidad. Por aquí tenemos unas lucecitas de Navidad y este centro comercial es muy bonito. Tiene una FENAC, tiene una feria de comida por allá. Esta tienda Swarovski es espectacular para las damas, para hacerle regalos a sus esposas, sus novias, sus prometidas. Muy lindo todo allí. Epa, y si se quieren comer un buen helado, este lugar es brutal. Tienen que probarlos. Yo no sé ustedes, pero a mí me obsesiona esta tienda de FENAC. Cada vez que la veo en un centro comercial tengo que entrar y siempre veo lo mismo. Bueno, hay cosas nuevas, pero me obsesiona entrar a esta tienda. Miren esto. Tienen muchas cositas así, miren. Es un llaverito. Si se creen DJs, si tocan la guitarra, miren esta carcasa de celular o esta capa de celular.
de Telemobile. Puedes hacerles diseños así tipo Lego con estos bichitos de aquí y les puedes hacer figuras y tal. ¿Qué tal? ¿Quién de pequeño no vio los Rugrats? ¿Qué tal? Estos muñecos son chidos. Y tienen muchos, tienen de diferentes series, caricaturas, de Game of Thrones, Star Wars. Epa, miren a Krillin de Dragon Ball. Miren a Lucille de The Walking Dead. ¿Qué tal? Para los amantes de Warcraft, una figura bastante grande, ¿ok? Es muy grande. Fíjense la comparación con mi mano. Es grande. Bueno, por aquí está llegando la Navidad. Vamos a ver qué tal es la Navidad aquí en Portugal. Nunca he pasado una Navidad como tal, así que ya les contaré. No les voy a poder mostrar nada de la ciudad porque en el centro comercial donde estoy, no estoy cerca del centro como para llegar a pie y vine con poco tiempo, pero les prometo que en un próximo video les voy a dejar más de esto aquí. Porque típico que tú, marico, yo vengo, o sea, yo no sé qué Venezuela vienen ustedes, pero la que yo vengo era un peo, era un caos loco. O sea, tú veías una caja en el piso y decías oferta y agarras esa mierda. Y metías, dale, marico, y esa vaina que almíbar con melocotón, dale, mete. Y tú, marico, y veías otra caja por allá por el quinto coño y la vaina, y marico, ese será para el carro, mete, marico, mete, será para el carro. Y gastabas toda tu plata en esa vaina.